Que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios en esta tarde porque nuevamente podemos estar reunidos para estudiar su palabra. Es un momento hermoso, un momento precioso, un momento que Dios nos regala para que juntos como congregación podamos estudiar la palabra de Dios. Le doy la bienvenida también a aquellos que a través del internet se van a estar uniendo y que siguen este estudio que estamos dando los días martes, todos los martes a las 19 horas. Le doy gracias a Dios porque realmente nos da el privilegio de que podamos estar juntos estudiando la palabra del Señor. Amados, es un momento pleno, un momento hermoso, un momento en el cual debemos prepararnos para estudiar la palabra y está muy bueno esto de poder de poder hacerlo, ¿no? De poder estudiar, de poder estar aprendiendo y comprendiendo en profundidad la Escritura para poder comprender todo y conocer verdaderamente al Señor de la manera que Dios quiere que lo conozcamos. Quiero orar en esta tarde porque vamos a continuar con la doctrina del Espíritu Santo, vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, este estudio que venimos viendo hace unos martes, y el tema que vamos a tocar en esta tarde lleva por título el bautismo en el Espíritu Santo. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento tan especial y tan glorioso que nos das y nos regala para que podamos estar juntos para estudiar tu palabra. Yo te pido en esta tarde la asistencia poderosa del Espíritu Santo que nos dé la gracia para poder aprender y comprender y para poder glorificar tu nombre y exaltar tu nombre y que podamos tener la gracia de poder entender, Señor, tu palabra. Señor, vamos a estar tocando el tema del Espíritu Santo, seguiremos hablando del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar el bautismo del Espíritu Santo. Y te pedimos la gracia, la fuerza, la inteligencia y la capacidad y la sabiduría de poder comprender la Escritura, Señor, y que nosotros podamos en esta tarde ponerla por obra. Te damos gloria y honor y te rogamos, Señor, que en esta tarde seas tú enseñándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros venimos hablando sobre el Espíritu Santo. Era un momento en el cual la iglesia comenzaba, la iglesia primitiva, era el comienzo de la iglesia primitiva, la era del Espíritu Santo. Era un momento muy especial. El Espíritu Santo de Dios comienza, ¿no? La venida del Espíritu Santo de Dios ocurre en el día de Pentecostés. ¿Cómo fue esto? Bueno, cuando ellos estaban, o sea, prácticamente en la última cena que el Señor Jesucristo estaba con ellos, le da justamente esta enseñanza, le muestra a sus discípulos que él se iría, pero que enviaría otro consolador, otro paracletos, otra persona que tenga la misma autoridad que tenía él, para que ellos no se sientan solos, porque al partir el Señor, al momento de la partida del Señor, ellos como iglesia, como discípulos iban a quedar solos y van a sentir el vacío que tenían, digamos, a la partida del Señor. Por lo tanto, el Señor le promete la venida del Espíritu Santo, por eso le dice en Hechos de los Apóstoles, 1:8 le habla y le dice, y recibiréis poder. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo expresa la palabra del Señor, nos muestra, recibirán el poder. El poder habla de ese poder, cuando habla del poder, el poder predicar la palabra. Por eso dice, me serán testigos. No, el poder, el dunamis, la palabra poder viene del griego dunamis, que significa el poder de la dinamita, ¿no? El poder explosivo que tiene la dinamita. Lo que quería decir el Señor era que ellos iban a recibir el poder de Dios para poder dar a entender y dar a conocer la palabra de Dios. Iban a dar el testimonio viviente de lo que habían recibido, han visto y oído de parte del Señor Jesús. Esto realmente era, ¿por qué era importante la venida del Espíritu Santo? Porque con la partida de Él, ellos iban a quedar solos. Por lo tanto, la partida del Señor Jesucristo abrió una puerta, dio la oportunidad de que ya Dios no hablara de afuera como Jesucristo le enseñaba a ellos, sino que a partir de ese momento, recuerdo cuando hablamos del sello y la morada del Espíritu Santo en nosotros, de ese preciso momento, el Espíritu Santo de Dios, ellos van a recibir el Espíritu Santo de Dios, en el cual iba a estar dentro de sus corazones y dentro de su vida, como está en tu vida y en la mía. Esta es la promesa que le había dado el Señor. Por eso le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Era el momento que la iglesia iba a recibir el poder para testificar, para dar a conocer las buenas noticias, las buenas nuevas, el misterio que fue revelado
del Evangelio, ese misterio necesariamente revelado en el Nuevo Testamento para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La revelación de Jesucristo. Entonces le da esa gracia para poder predicar la palabra de Dios. De hecho, que nosotros recibimos esa gracia, ¿viste? Cuando vos hablas la palabra de Dios a una persona, cuando le predicás la palabra de Dios, le decís la palabra del Señor a una persona, la persona se estremece, el corazón se estremece, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sale de la boca de Dios y produce algo tremendo en el corazón de la persona. Es la palabra de Dios la que convence, la que llena el corazón de la persona y le muestra en la condición que se encuentra con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesariamente nosotros debemos comprender y conocer la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, la venida del Espíritu Santo ocurrió en el día de Pentecostés. Este día de Pentecostés significa 50. Significa que estaban 50 días esperando esa promesa de recibir el poder que el Señor le había dicho que iban a recibir. Estuvieron 50 días en el aposento alto esperando 120 personas, ¿sí? 120 personas, el momento del Pentecostés, que iban a recibir esa promesa del Señor. Y esto está narrado en el capítulo 2 de los apóstoles, y me gustaría leerlo para poder entrar en el tema y comprender, y vamos a entender realmente lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice así: pero cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar con cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar de nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están todos llenos de mosto. Están llenos de mosto. Miren la palabra, este momento del momento de la venida del Espíritu Santo. Aquí nos muestra el momento preciso, cuando después de 50 días esperando ello, llega el momento de que llega la venida del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo a llenar el corazón de las personas que estaban reunidas allí en el aposento alto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay varias escrituras que vamos a considerar al hablar del evento del bautismo del Espíritu Santo. Hay 7 pasajes que reflejan directamente el bautismo del Espíritu Santo. Yo por tiempo voy a leer un solo versículo, pero te voy a dar la referencia de los otros versículos para que vos los anotes y también sigas cotejando y corroborando que lo que hablamos es verdad, lo que está en la Biblia. Dice en el libro de Mateo capítulo 3, verso 11, dice así: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que habla Mateo, en el libro de Mateo. También encontramos esto en Marcos capítulo 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 1:5. Esto es lo que encontramos en la Biblia, nos muestra la palabra de Dios, donde encontramos el momento preciso de lo que venía hablando en este caso
el Señor Jesús, acá está hablando Juan el Bautista, ¿no? Porque eso dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan. El bautismo de agua es para arrepentimiento de pecados, ¿sí? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que hablaba, en este caso, Juan el Bautista con respecto al el Espíritu Santo, a la venida del Espíritu Santo, que justamente llegó allí en el día de Pentecostés, como leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ahora, podemos ver, hay 7 pasajes, ¿no? Vimos directamente que habla sobre el Espíritu Santo. Y podemos encontrarnos proféticamente, como hablamos en Mateo capítulo 3, verso 11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33 y Hechos 1:5. Podemos hacer, históricamente nos habla, nos enseña la historia, porque el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro histórico. El Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4 y 11:16, y doctrinalmente en 1 de Corintios capítulo 12, verso 13. ¿Sí? Ahí nos encontramos proféticamente, históricamente y doctrinalmente. Esto es lo que vamos a tocar. Estos 3 puntos son importantes en el estudio del Espíritu Santo. Vamos a tocar estos 3 puntos detenidamente para comprender lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a entender verdaderamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver proféticamente. El primer punto que vamos a hablar va a ser proféticamente. Cuando en este caso el Juan el Bautista, ¿no? Cuando el Juan el Bautista, el pueblo estaba en el tiempo, ¿no? Cuando Juan el Bautista hablaba, ¿no? El pueblo estaba a la expectativa de que si era o no era el Cristo. Ellos cuando veían, ¿no? El accionar y el hablar, en este caso de Juan el Bautista, ellos en un momento llegaron a pensar que era el Mesías que ellos esperaban, porque había promesas. De hecho, que ellos tenían promesa de Dios de que vendría un Salvador, que venía un Salvador al mundo. Ellos esperaban ese Salvador que llegara, los judíos esperaban. Por lo tanto, cuando veían las señales que Juan hacía, ellos se admiraban de las señales, de la doctrina, de la enseñanza, ¿no? de la gracia que Dios había puesto sobre sobre Juan el Bautista, ¿sí? Por lo tanto, ellos pensaron en algún momento que él era el Cristo. Sin embargo, él le dice en Lucas, como dice en Lucas 3:16, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que habla. Cuando le pregunta, ¿sos el Mesías? Le pregunta, ¿quién eres? No, yo no soy. Él reconoce, él dice, yo no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies, porque el que viene tras mí, el mío, o sea, yo le hablo de arrepentimiento para salvación, pero él va a dar un poder no solamente para ponerlo sobre ustedes, sino que le da la autoridad para que ese camino en el cual venía hablando lo puedan extender ustedes. Esto es lo que le venía hablando. Por eso cuando Juan el Bautista estaba allí, había expectativa, el pueblo creía que él era en este caso el Mesías. Sin embargo, él le dijo, yo no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies. En primer lugar, entonces, vemos que proféticamente Juan el Bautista hace un paralelo entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Cuidado con esto. Fíjense bien, porque es importante comprender lo que es el bautismo en agua y lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesucristo. El autor del diccionario del diccionario griego, ¿no? De W.E. Vine, nos dice que batisma, o sea, esta palabra viene del griego batisma, de donde viene la palabra bautismo, consiste en un proceso de inmersión, sumersión y emersión. Esto es lo que nos habla, ¿no? Es un proceso de inmersión en el cual se sumerge una persona en el agua y se la saca, ¿sí? La palabra bautismo no es una palabra religiosa, en realidad, no está catalogada como una palabra de la religión, de ninguna religión. El Señor tomó como ejemplo esto porque en el tiempo del Señor Jesucristo estaban los persas, en los cuales en el tiempo de los persas, ellos tenían en colores, diferentes colores, rojo, púrpura, azul,
tenían las telas, digamos, blancas, las tenían y las llevaban a ese color. Ahora, para lograr llegar a ese color en el cual los ponían fuego, ¿no? En tachos, en recipientes con fuego, debajo, agua, ponían la ropa, o sea, le agregaban primeramente esa anilina, esa tinta, para meter esa ropa que se cocinara con ese, digamos, con ese líquido, con esa agua teñida, para que tome ese color, la ropa tomaba ese color, ¿sí? Eso era el significado bautismo. Por eso, viste, que cuando vos te encontrás con alguna persona, la persona dice cuando le agregan un poco de agua a un producto para diluirlo, dice, lo bautizaste, ¿no? Le pusiste. Entonces, eso significa el sumergir algo, sumergir en algo para que tome ese color. Por eso que el bautismo es el Espíritu Santo, es lo que nos sumerge en el Espíritu del Señor. Por eso cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, él dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ahí está. ¿Ve? Conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Por qué? Porque están bautizados, están sumergidos en el Señor Jesucristo. A los que están en Cristo, están sumergidos en el Señor. Esto es lo que nos dice la palabra. Ahora, esto nos lleva a explicar la diferencia entre el bautismo en el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. La palabra bautismo y la palabra lleno son dos términos completamente diferentes. Por favor, presta atención a esto. Son dos términos completamente diferentes. Bautizar es introducir el objeto en el elemento, ¿sí? Bautizar es poner a alguien dentro de algo. O sea, en este caso, como veníamos hablando, una tela dentro del agua esa teñida para que tome ese color. Llenar es introducir el elemento en el objeto, o sea, bautizar es introducir el objeto dentro del elemento y llenar es introducir el elemento, o sea, esa agua dentro del objeto, dentro de la persona. Eso se refiere cuando habla del bautismo en el Espíritu Santo. Hay diferencia. Por eso esto lo leemos esto ocurre, ¿no? Lo leemos cuando fueron bautizados los discípulos. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2. En el verso 4, dice de esta manera, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fueron llenos. Fíjense, fueron llenos. Y en Hechos 2, primeramente habla en Hechos 2:2, que habla sobre el bautismo. Fíjense en el Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí nos muestra la diferencia del bautismo en el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando la persona llega a Cristo, es sellada por Dios, luego el Señor introduce el Espíritu Santo dentro de su vida, o sea, lo bautiza, lo llena de esa gracia y lo pone como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces observamos que todo bautismo consta de lo siguiente. La persona se bautiza, la persona que se bautiza, la persona que es bautizada, o sea, la persona que bautiza, el que preside el bautismo, la persona que es bautizada, y el elemento en el cual la persona debe ser inmersa, o sumergida o emergida en esa agua. En este caso, en el bautismo de Juan y los apóstoles era el agua. Cuando venimos al bautismo del Espíritu Santo, nos damos cuenta que estos tres elementos son estos tres aspectos que vamos a ver. Por ejemplo, quien bautiza es el Señor Jesucristo, quienes fueron bautizados son los 120 creyentes que estaban reunidos y que de hecho que eran la totalidad de la iglesia de ese momento. Eran los que fueron bautizados, que los que estaban en el aposento alto que nos muestra el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y el elemento en que fueron bautizados, o sea, fueron sumergidos, era el Espíritu Santo. Esta fue la venida del Espíritu Santo. Este fue el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es mejor hablar del bautismo en el Espíritu Santo, no bautismo del Espíritu Santo. Nosotros debemos hablar bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos bautiza el Señor en el Espíritu Santo? Esto significa que entra dentro de nuestra vida.
entra dentro de nuestro corazón, entra dentro de nuestro ser. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ya que el Espíritu Santo es el elemento en el cual fueron sumergidos, más no quien bautiza, más no quien bautiza. Podemos agregar también que el bautismo en fuego no se refiere a la lengua repartida como fuego, que ellos recibieron como lengua repartida como de fuego, como habla Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 3. De manera que Juan el Bautista se estaba refiriendo a dos elementos diferentes que se lleva a cabo. El bautismo, ¿no? Esto lo encontramos, ¿no? Que el bautismo, el Espíritu Santo, para el comienzo de la iglesia, o sea, era necesario que la iglesia sea sumergida en el Señor para comenzar el momento de la era de la iglesia para poder predicar la palabra de Dios. O sea, no podemos ser testigos de algo que no vimos. El testigo tiene que haber visto algo, tiene que haber oído algo, y no puede ser testigo si no vio o no oyó nada. Por eso que el Espíritu Santo, que está dentro nuestro, que le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, nos hace hablar con de nuevo la palabra del Señor. Por eso cuando, por ejemplo, los discípulos andaban hablando y decían, se admiraban ellos, porque ellos no eran, como decía el apóstol Pablo, no eran de letra, no eran personas letradas, no eran personas estudiadas, pero sí eran personas llenas de Dios, con el cual tenían la elocuencia, la gracia para poder hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba dentro de ellos. Y el expresó el Señor Jesucristo, dice, cuando nosotros vayamos a predicar la palabra de Dios, no nos preocupemos lo que vamos a hablar, porque de hecho que el Espíritu Santo pondría palabra en nuestra boca. El Espíritu Santo que reina dentro de nuestros corazones. Si fuimos bautizados en el Espíritu Santo, si el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo, de hecho que va a hablar por nuestras vidas lo que Él quiera que la otra persona pueda escuchar. Por esto es importante el hecho de que nosotros podamos comprender lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, solo el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo fue para el comienzo de la iglesia, para que se pueda predicar, como dijimos, la palabra de Dios. Pero el bautismo en fuego escucha bien por favor, es para juicio. Nosotros debemos entender esto, que que es realmente para juicio. Por eso que el Espíritu Santo, cuando llega la parte final, cuando dice yo a la verdad o bautizo, decía Juan el Bautista, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta parte final del versículo que dice, os bautizará con Espíritu Santo y fuego, ha tenido a lo largo de la historia, a lo largo de muchos años, ha tenido muchas interpretaciones, significados. Sin embargo, esta palabra fuego se está refiriendo a la prueba que iban a recibir los discípulos. Estaba hablando de ese fuego de prueba que iban a recibir, en este caso los discípulos y en este caso nosotros, el fuego de prueba que vamos a referir. Por eso dice le dice esta palabra, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, nos sumergirá en el Espíritu Santo y fuego. O sea, ahí le da a entender lo que pueda llegar a la iglesia a poder estar sufriendo. Por eso el bautismo en fuego es diferente al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en fuego es el hecho por Jesucristo y el castigo, ¿no? El castigo a los infieles por no haber creído, es juicio también. Es juicio. Nosotros tenemos que entender que va a ser juicio, el fuego va a ser juicio para muchas personas. El fuego de prueba nos muestra el fuego de prueba que vendrá, pero también muestra en este caso el juicio que vendrá sobre aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Esto fue el cumplimiento de la promesa hecha por el Padre, revelada por el Señor Jesucristo en el aposento alto a sus discípulos en Juan 14, del capítulo 14 al capítulo 16 de Juan. Justamente el Señor venía hablando que fue el mismo Cristo, ¿no? que dijo que el Padre enviaría otro consolador, otro paracleto, otro que tenga la misma autoridad, ¿no? Y se cumplió allí en el día de Pentecostés. No fue solicitado por los creyentes. Por eso nosotros no podemos pedir que seamos bautizados en el Espíritu Santo, porque esto se nos exhorta en la Escritura y nos enseña la Escritura que esto es algo que nosotros
fue dado por Dios. Nosotros no podemos pedir algo que Dios nos tiene que dar. En este caso, digamos, los 120 que estaban en el aposento alto, estos estaban esperando que se cumpla la promesa. O sea, la promesa que Dios nos dio siempre se va a cumplir en nuestra vida conforme a lo establecido por el Señor a nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso no fue solicitado por los creyentes, ni se les exhorta en las Escrituras a hacerlo. ¿Sí? No es tampoco una condición para el servicio efectivo de Dios. No es algo que nosotros sea algo para poder, sea bautizado en el Espíritu para poder servir. No es algo que uno pueda pedir para poder hacer el servicio. Es algo que Dios da, así como la fe nos fue dada por Dios cuando estábamos muertos en delitos y pecados, para que nosotros podamos ver la condición que nos encontrábamos en ese pecado que nos alejaba de Dios, ajeno a la vida de Dios. Nos dio la oportunidad de poder nosotros arrepentirnos de pecado y ser salvos. ¿Me estás entendiendo? Pudimos reconocer que Jesucristo es santo, o sea, que había una puerta de salvación llamada Jesús para con nuestra vida. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Veamos históricamente este tema de bautismo del Espíritu Santo. Los primeros versículos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos relata los acontecimientos formados de una forma histórica, ¿no? Formados de esta manera, de una forma histórica. Estaban, como te decía, los 120 discípulos en Jerusalén. Este día de Pentecostés se marcó el inicio de la iglesia, fue el comienzo de la iglesia de nuestra era, fue el momento de la dispensación de la gracia, ¿no? El momento cuando llegó el día de Pentecostés. Y Pentecostés era la quinta fiesta de los judíos. Cada una de estas fiestas tiene un significado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos la Pascua, que nos proyecta al sacrificio de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Cristo es el cumplimiento de la Pascua, ahí donde se cumple la Pascua. O sea, antes, en la Pascua antigua, morían animalitos inocentes, morían para perdón de pecado. Cuando Cristo viene como el Cordero de Dios, como el perfecto sacrificio para calmar la ira de Dios, para quitar los pecados, para cubrir los pecados. Por eso que se da el cumplimiento allí en la Pascua. Así que como comienza Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, la Nueva Biblia de las Américas pone esta nota como margen, dice al cumplirse. Fíjense en lo que dice la Biblia, en este caso la Nueva Biblia de las Américas, marca de esta manera porque dice al cumplirse, nos da otro entendimiento, o sea, al cumplirse el momento de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Al cumplirse ese gran momento de esa venida, de lo que Dios había prometido. De esa venida del Señor, de esa venida, perdón, del Espíritu Santo que se iba a cumplir allí en el día de Pentecostés. Esta fiesta que se había celebrado por muchos años en Israel llegaba a su cumplimiento con la venida, ¿sí?, del Espíritu Santo. Así como la muerte de Cristo fue un evento que ocurrió una sola vez, así también la venida del Espíritu Santo ocurrió una sola vez. Es el momento preciso del momento de la venida del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos clamar más del Espíritu, porque el Espíritu Santo ya ha sido dado a nuestros corazones, ya fuimos bautizados en ese Espíritu Santo para poder seguir adelante, para poder vivir una vida cristiana de acuerdo y conforme a lo que Dios determina, ¿no? Estando reunidos, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. O sea, llegó un momento allí del Pentecostés. No dice que vino un viento, sino un estruendo como de un viento. No vino como un viento. Por eso, viste que hoy por hoy hay muchos que sopla, recibe y te soplan. No es una falacia, es una mentira, es una herejía. Es algo que mentiroso que enseñan. Por eso dice que fue un estruendo como un viento recio. Esto era el Espíritu Santo quien llenó la casa, el cual el grupo fue bautizado o sumergido en él. Este acontecimiento vino acompañado de dos manifestaciones externas, una visible y otra audible. La visible fueron las lenguas repartidas como de fuego. Nuevamente hablamos de esto. Dice, no eran lenguas de fuego, sino como de fuego. No eran lenguas de fuego, eran lenguas como de fuego, para que nosotros podamos entender que no eran palabras de juicio, sino que eran palabras
que iban a testificar de Jesucristo, que iban a testificar de la venida del Señor, del cumplimiento de los tiempos. Iba a hablar justamente del Evangelio de Jesucristo, de arrepentimiento para salvación. Esto era lo que quería reflejar en este caso. Por eso, en ese momento fue una visible y otra audible. La visible fueron lengua repartida como de fuego. Por eso dicen, no dice que eran lengua de fuego, sino como de fuego. Gloria al nombre de Jesucristo. La audible fueron al hablar en lengua, es decir, en idiomas que ellos no conocían antes. Esto era algo realmente extraordinario de parte de Dios. Estos idiomas eran entendidos por las personas de otras nacionalidades que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés, porque justamente vinieron a celebrar la fiesta. Justamente era el momento del Pentecostés, cuando todos estaban allí, fue el momento que el Señor certificó a la iglesia, que iba a comenzar a la iglesia, y certificó que los que estaban en ese lugar eran verdaderamente discípulos del Señor. Por eso, si leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles 8, capítulo 2, 8 y 9, dice: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, pardo, medo, elamita, y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pinfilia, en Egipto y en regiones de África, más allá de Cinero, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar de nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban en esas lenguas? Las maravillas. Estaban testificando. Recibieron el poder que el Señor le había dado para ser testigos. Fíjense cómo nos muestra la palabra, esta palabra tan maravillosa que podemos entender lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Sumergidos en el Señor para poder hablar. Alguien que no está sumergido en el Señor no tiene ni la más pálida idea, ni el más deseo de poder participar la palabra de Dios. Pero alguien que fue sumergido en el Señor siente el anhelo de participar el Evangelio a toda criatura. Sentimos el anhelo en el corazón. Viste que muchas veces te dicen: oh, no, yo con este no quiero estar, porque me vivo hablando de Dios. Y es lo que tenemos en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo recuerdo que muchas veces me pasa que voy caminando en la calle y veo que viene alguien, ¿no? Y cuando me ven y saben que siempre le hablo del Señor, se cruzan a la vereda de frente, hacen como que no me ven. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir testificando del Señor. Seguir hablando de Cristo. La palabra de Dios, como dijimos, no vuelve vacía. Y esto es lo que estaba ocurriendo en ellos. ¿Cómo puede ser que estos que estaban hablando en un dialecto, en una lengua que no conocían ellos, pero que era la lengua primitiva, digamos, de esta gente que vivía de distintos tipos de lugares, de ciudades, de países, ¿no? Escuchaban hablar y testificar, dice, la grandeza de Dios, testificar, dice, hablando, ¿no? Dice las maravillas de Dios, hablaban las maravillas de Dios. Yo imagino ese momento, el estruendo que habrá sido la gracia de Dios, el poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios convenciendo de pecado, de juicio y de justicia a esas personas que estaban allí en ese lugar cuando sintieron que comenzaron a hablar en lenguas. Es de hecho que algunos se burlaban y dice estos están llenos de moho, como siempre, que se burlan del Evangelio. Por eso cuando habla el Espíritu Santo de Dios, bautizado en el Espíritu Santo de Dios y fuego, justamente habla de este juicio. ¿Qué recibirán aquellos que no quisieron saber nada con el Señor? Qué triste para su vida. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, vamos a ir directamente al capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Estoy medio duro de mi dedo, por eso que me cuesta pasar las hojas, pero tranquilo, que llegamos. Nos encontramos con algo tremendo. Primeramente vamos a ver esto, porque al grupo de estas personas que se habían recibido, ¿no? la palabra, el poder de Dios, mejor dicho, y habían comenzado a hablar en lengua griega, a ese grupo se añadieron 3.000 personas que fueron salvas con la primera predicación que comenzó a dar, en este caso, el apóstol Pedro. Esa experiencia que tuvieron los 120, que vemos en los versículos de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ellos se les sumaron 3.000 que recibieron el Espíritu Santo al creer en Cristo. Esto fue la señal
una señal poderosa, maravillosa que nos enseña. Si nosotros vamos a Efesios, ya vamos a ir a Hechos, pero anotá Efesios capítulo 1, ¿no? Efesios capítulo 1, permitime que vayamos a este Efesios capítulo 1. Fíjense en estas palabras. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, voy a leer la Biblia de las Américas. Dice así, mira, 13 y 14 dijimos, ¿no? Sí. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado con la garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esto es lo que se cumple en el momento, de la misma forma de que vivieron en ese momento en este caso los 120 que estaban allí en el aposento alto. De esa misma manera recibieron esas 3.000 personas el bautismo del Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, que llenó el corazón de estas 3.000 personas y se convirtieron al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Sus vidas fueron transformadas, porque el poder de Dios transforma. ¿Qué hace el poder de Dios? Transforma. La vida es transformada por el Señor. Ahora, en Hechos capítulo 10, verso 44 al 48, leemos otro evento que guarda mucha similitud con lo ocurrido en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y esto tiene que ver con la puerta abierta para los gentiles en la casa de Cornelio. Sin embargo, lo ocurrido en Hechos 10 no fue una repetición del día de Pentecostés. En este caso, hubo también una manifestación audible en hablar en lengua y manifestar y magnificar a Dios, para confirmar a Pedro y a los hermanos que fueron con él de que también esto era obra de Dios, porque muchos decían, no, esto fue por un solo momento. Esto fue solamente para el día de Pentecostés. Sin embargo, el Señor certifica y testifica que era también para que los gentiles, o sea, en este caso nosotros, con el transcurso de los tiempos, también podamos llegar a los pies del Señor para glorificar el nombre de Dios y ser bautizados en ese Espíritu Santo y ser parte del cuerpo de Cristo. Esto es algo realmente maravilloso. Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, verso 44 al 48, dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, en este caso estaba hablando, cuando habla de circuncisión habla de los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, la gente que no era judía, los gentiles significa no judío, se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedasen por algunos días. Esto nos muestra algo realmente poderoso y maravilloso, porque realmente nos muestra esto es algo histórico. Nos está mostrando en Hechos de los Apóstoles la historia del momento del bautismo en el Espíritu Santo de los creyentes, y de qué manera el Señor le da el poder para que puedan predicar la palabra de Dios y extiendan el reino de los cielos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Es algo realmente maravilloso y poderoso entender lo que significa ser bautizado en el Espíritu Santo. Qué hermoso es poder hablar de Dios, qué hermoso es poder conocer y comprender esto. Ahora vamos a ver la última parte, que es la parte doctrinal, la parte de la enseñanza. Doctrina significa enseñanza, la parte de la doctrina, la parte de la enseñanza. Y en Primera de Corintios capítulo 12, vamos a Primera de Corintios capítulo 12, gloria al nombre de Jesucristo. A ver, ahí llegamos. Primera de Corintios capítulo 12, en el verso 13 dice esta palabra. Mire lo que dice 12:13 de Primera de Corintios. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu.
Tenemos la única referencia directa al bautismo en el Espíritu Santo en las epístolas. Aquí nos encontramos justamente con este versículo. Allí podemos entender las aplicaciones del bautismo en el Espíritu Santo para nosotros, los creyentes, en este tiempo para nosotros. Pablo se está refiriendo en estos versículos al conjunto de todos los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. Esto se puede ver en el contraste en el término nosotros. Cuando habla, fíjense, cuando habla nosotros, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, seamos judíos, griegos, sean esclavos libres, todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Habla de una palabra tremenda, ¿no? De una palabra poderosa. Nos habla de algo maravilloso en ese momento preciso, cuando viene a morar el Espíritu Santo, viene el bautismo, viene a morar el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso Pablo se está refiriendo al conjunto de todos los creyentes que forman parte del cuerpo. Por eso lo vemos aquí en el versículo 13 en el caso de 1 Corintios capítulo 12. Y en el término de vosotros, miren lo que dice en el verso 27. Verso 27 de 1 Corintios capítulo 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Esto se refiere solamente, en este caso, para los creyentes en Corinto. Cuando está hablando, fíjense que lo hace en general para todos, pero luego el apóstol Pablo, porque estaba obviamente corrigiendo a la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia muy desordenada. O sea, era una iglesia que creía verdaderamente en el poder del Espíritu Santo, creían en los dones del Espíritu Santo, le daba demasiado énfasis al Espíritu Santo y no vivía una vida en santidad, en la cual eran muy, en una vida de mucha promiscuidad la que vivían, en este caso, la gente de Corinto, ¿no? Las personas de Corinto, de la iglesia de Corinto, los hermanos de Corinto. Por eso cuando le habla estas palabras, le habla del bautismo de todos, pero luego se refiere a ustedes, o sea, le llama la atención, les exhorta, en este caso, a la iglesia de Corinto, a los corintios, para que puedan ellos entender la necesidad de no irse en ese énfasis, en ese frenesí espiritual, porque, por ejemplo, cuando uno lo mira, y esto lo lee en el capítulo 14, habla del hablar en lengua, y él le dice, si todos hablan en lengua, entra alguno inconverso que no conoce a Dios, entra en ese lugar y lo ven a todos de esa manera, con ese énfasis, todo el mundo hablando en lengua, entonces lo que va a pensar es que están todos locos, van a decir, acá no entro, están todos locos, va a ser de confusión, y nunca el Espíritu Santo es de confusión, nunca es confusión. La iglesia debe ser clara y precisa, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debe anunciar verdaderamente el Evangelio de Dios de esa manera, de una manera de que el Espíritu Santo de Dios sea, por eso, o sea, sea glorificado, sea establecido en el corazón de la persona que entra. Por eso el apóstol Pablo decía, si alguno habla en lengua, debe haber alguien que interprete esa lengua, para que no sea una confusión, porque no pueden hablar todos juntos, porque si no el que entre va a decir que están todos locos. Por eso que hablaba justamente en este caso, ¿no? Por eso se refiere a esta iglesia, en el verso 27 se refiere a los creyentes en Corinto. Ahora, primero note que fuimos todos bautizados, es decir, el bautismo en el Espíritu Santo no corresponde solamente a una ley espiritual de creyente, no es solamente para la alta esfera, no de la iglesia de los creyentes, sino que para todos los creyentes. Esta palabra fuimos incluida también a los creyentes de Corintio, aún eran creyentes, aunque ellos eran creyentes, como te digo, carnales, que daban mucho énfasis a los sentimientos que ellos sentían, a ese énfasis que le daban, pero que eran muy carnales, ¿sí? E incluso a los creyentes a lo largo de todo el siglo de la dispensación de la gracia, en la cual nosotros estamos viviendo. A esto se refiere cuando habla justamente este versículo que hablaba el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 13. De manera que este es el resultado del bautismo del Espíritu Santo, y es que la persona viene a ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, la persona que es bautizada, sumergida en el Espíritu Santo de Dios, pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso debe testificar lo que ha visto y oído. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Le dice al rey Agripa, aquel rey Agripa que en un momento
le dice, por poco me persuade de ser cristiano. Él le dice, quisiera que más que persuadirte, sino que te conviertas al Señor, en otras palabras. Él le dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Lo que he visto y oído, eso os testifico. Fíjense en lo terrible y lo poderoso que es el bautismo en el Espíritu Santo en el creyente. El bautismo en el Espíritu es un hecho ya ocurrido en el día de Pentecostés, pero cada persona al momento de creer en Cristo como Salvador viene a formar parte de esta bendición. Estos 120 creyentes que estaban presentes físicamente eran la totalidad de la iglesia de ese momento, justamente solamente en ese momento. Después vinieron a ser añadidos muchos más por la predicación de los apóstoles. Primero fueron 3.000, después fueron 5.000, dice la palabra de Dios. Después ya no se podían contar en el número porque no podían alcanzar a contar la cantidad de gente que comenzó a llegar a los pies del Señor arrepentidos. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso estos 120 creyentes que estaban presentes físicamente eran la totalidad de la iglesia en ese momento. Después vinieron a ser añadidos mucho más por la predicación de los apóstoles. Nosotros formamos parte de esta bendición por la fe, aunque no tuvimos presente en el momento cuando llegó el día de Pentecostés, aunque no estuvimos nosotros presentes en ese momento, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible? Bueno, lo mismo que ocurrió en la relación entre la muerte de Cristo y la salvación de la persona, ni tú ni yo tuvimos presente físicamente en el momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cuando fue crucificado. Sin embargo, creer en Él y la obra que Él hizo para nuestra salvación, eso nos hace una persona salva, porque eso nos perdona de nuestros pecados. De la misma forma, de la misma manera que nosotros creemos en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, pasamos a ser parte del pueblo de Dios. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos llena de su gracia, nos sumerge en el cuerpo, que viene a ser la iglesia, que viene a ser el cuerpo de Cristo, nos sumerge en el cuerpo y pasamos nosotros a estar bautizados, pasamos a estar llenos de Dios, pasamos a tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que testifica de que Cristo vive y reina para siempre. Ese Espíritu Santo, que el Consolador, el Paracleto, ¿sí?, que vino a nuestras vidas, nos guía a toda verdad. Por eso que el que anda en santidad de Dios, y dijo el apóstol Juan, el que practica el pecado no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. ¿Sí? Qué importante es poder comprender esta palabra y saber lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida y que podamos en este tiempo seguir estudiando. El martes continuamos con el Espíritu Santo. Hay muchos temas para hablar, hay muchos temas que vamos a seguir hablando, vamos a seguir tocando para comprender la plenitud de que habla el Señor sobre la persona del Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo. Oramos a Dios. Amado Padre, Dios de los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia, por tu favor, y te glorificamos con todo nuestro ser. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has enseñado en esta tarde, y comprender verdaderamente que así como en el día de Pentecostés, cuando vino como un viento recio, que cayó sobre ellos como una lengua repartida, como de fuego repartida, Señor, que comenzaron a hablar nuevas lenguas, de esa misma manera nosotros pasamos también, así como los 120 que estaban allí en el aposento alto, Señor, 50 días esperando esa promesa del Espíritu Santo para la llegada, para la venida, recibieron poder del Espíritu Santo de Dios. Ya vino la persona del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas para ser testigos, comenzaron a testificar. De la misma manera nosotros, Señor, somos bautizados en el Espíritu Santo para poder testificar. Para esto sirve el estar lleno del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo, porque podemos testificar verdaderamente de que tú vives y reinas en nuestros corazones. La obra que hiciste en la cruz del Calvario la podemos expresar, porque una persona bautizada en el Espíritu Santo va a hablar lo que ha visto y oído. Por eso en esta tarde te damos gracias, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, porque sabemos que cuando hablamos tu palabra, el Espíritu Santo de Dios convence de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Damos gracias a Dios. Amados,
el día martes continuamos hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Paz de Dios.